un productor maneje el concepto de neofobia para entender ciertos procesos de inclusión de alimentos, aditivos, ingredientes. El mismo de saciedad sensorial, el de palatabilidad. Un poco entender que la conducta alimentaria no es solo el consumo, cuánto come el animal, sino que podemos un poco abrir el abanico y darnos cuenta de muchos detalles que quizás van a mejorar significativamente la producción. Hola nuevamente, bienvenidos a otro episodio de CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Jaime Figueroa. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Igualmente, igualmente. Pues mira, aquí vamos a empezar con un tema por demás interesante. A mí me pareció muy novedoso. Espero que a todos les parezca igual. Eh, Primero, antes de empezar ya con las cuestiones técnicas, Jaime, me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de tu formación académica, tu experiencia en la porcicultura y cuál es tu rol actual y cómo llegaste a donde estás. Bueno, a ver, yo soy veterinario, soy médico veterinario de la Universidad de Chile y posterior a obtener mi título de veterinario hice un magíster y un doctorado, el doctorado en producción animal en la Universidad Autónoma de Barcelona, por ahí por el 2008 al 2012. Eh, Tras el doctorado, bueno, las temáticas dentro de la producción animal, siempre con cerdos en nutrición aplicada, y durante el doctorado fuimos buscando estrategias nutricionales peridestete, con algunas estrategias bien novedosas en cuanto a lo sensorial y al aprendizaje asociativo, que ya hablaremos un poco más de eso, supongo. Después de eso trabajé algunos meses en la empresa DSM, Ok. en la sede de Village Neuf en Francia, era investigador, y hasta que me salió rápidamente una plaza como profesor en la misma Universidad de Chile. Y dentro de Chile, bueno, he cambiado un par de veces de universidad. En la Universidad de Chile estuve 3 años, después cambié a la Universidad Católica de Chile, eh, en la parte de agronomía, pero siempre trabajando con cerdos y con nutrición. Y finalmente, durante la pandemia, como familia tomamos la decisión de irnos a vivir al campo de Chile, un poco al sur de Santiago. Estoy en una universidad pública, pequeñita todavía, que tiene unos 8 o 9 años de antigüedad en la parte Ok. de veterinaria. Y ahí has estado desde entonces. Sí, Perfecto. exacto. Muy interesante, muy interesante. Ahora, bueno, ya entrando en materia, vamos ya a platicar de la cuestión ya técnica. Ahora sí que, si nos pudieras explicar en términos simples, para poder, ahora sí que entender el concepto, ¿qué es la saciedad sensorial específica y cómo se manifiesta en los cerdos? El concepto de saciedad sensorial eh, existe hace ya muchísimo tiempo y trata sobre los mecanismos de regulación de la ingesta a nivel sensorial, perdón, sin la Ujú. necesidad de los efectos ingestivos, perdón, o de circulación de nutrientes que también tienen su efecto en la detención del consumo, sino que solamente a través de lo sensorial y de los distintos receptores que tienen que ver con la percepción del entorno, en el fondo. ¿Y por qué específica? Este concepto, saciedad sensorial específica, quiere decir que si tú modificas las claves sensoriales del alimento durante el episodio de ingesta, de alguna manera contrarrestas la saciedad sensorial. ¿Sí? Es Ok. decir, si yo estoy consumiendo un determinado alimento con un aroma X, ¿cierto? Aroma, qué sé yo, de naranja, por ejemplo, y posteriormente, ya cuando empiezo a percibir saciedad
yo cambio el aroma, manteniendo todas las otras características del alimento, es muy probable que se retome en cierto grado la ingesta. Eso es básicamente el concepto y parte con modelos rata, como casi todas las investigaciones, y también hay investigaciones con modelo humano. Perfecto. Entonces podríamos ahora sí que em, traducirlo al hecho de que, bueno, en humanos, digamos, estás comiendo, no sé, un platillo que te guste mucho, mole, aquí en México. Comes mucho y como que ya llega un momento que ya no quieres, le cambias un poquito el sabor, comes otra cosa y ya Exacto. te Eso, lo quieres ese probar y ejemplo, es un sabor diferente. ese ejemplo siempre lo damos a los estudiantes. Yo les pido que elijan su plato favorito. Ah, ok, En el último congreso, que era en el EAP de Italia, dijimos, por ejemplo, pasta a la carbonara. ok. Y que los italianos se imaginasen eso. ¿Qué pasa si tú comes durante el día eso y después en la noche también te repites el plato? Al segundo día vuelves a comer durante día y noche. Al tercer día llega un momento incluso que las claves sensoriales de dicho alimento te pueden generar aversión A ver o si sí. repulsión. Sí. Y eso tiene que ver con mecanismos evolutivos que facilitan que el ser humano y otras especies consuman una variedad de dietas en el medio ambiente. Porque si sacamos todo lo que es comercial, ¿no? Todos los productos procesados, tanto para animales como para seres humanos, lo natural es que en la naturaleza cada color represente ciertas características nutricionales. Cada sabor, ¿cierto? El sabor dulce con energía, umami con proteínas también representan características. Entonces, esto les sirve a los seres vivos para asegurar en el fondo un input de nutrientes acorde a su especie, especialmente en omnívoros. No, ok. Muy interesante, fíjate que no lo había pensado, pero si comes lo mismo durante una semana, como que ya no vas a querer probarlo por algún rato, ¿no? Sí, Sí, y con independencia si es que es muy palatable el alimento. sí, sí. Ahora, me imagino que se han estudiado otras especies como mencionas. ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde surge el modelo para pasarlo ya a la cuestión de los animales? Como te mencioné, el modelo en humano y rata ya está trabajado hace décadas por un investigador que se llama Rawls. Ujú, eh, y él tiene varios papers publicados al respecto. Uno que es bastante interesante, por ejemplo, con caramelos en seres humanos parecidos a estos M&M's, sí, sí. M&M, que son todos de distintos colores. Bueno, esas son también estrategias para incentivar el O consumo. el consumo. Eh, y después, desde el modelo rata, no se da un gran salto hacia especies de interés productivo. Y nosotros partimos, bueno, nosotros hemos trabajado de la mano con grupos de psicología comparada, con psicólogos experimentales en donde ellos sí que ciertos conceptos que nosotros usamos pocos en la producción animal los manejan mucho mejor, en términos de palatabilidad, cómo percibir el valor hedónico de un alimento, aprendizaje, ¿cierto? Y saciedad sensorial también lo venían trabajando en estos grupos de psicología experimental. Y por ahí entonces, mientras hacía el doctorado, había muchas más ideas que tiempo de hacer el doctorado y esta fue una de las tantas ideas que quedaron ahí. Y en un proyecto que teníamos aquí en Chile sobraban algunos dineros y dijimos, bueno, hagamos una prueba piloto para postular en el fondo a un proyecto completo. Y No. trabajamos en pruebas piloto por ahí por el 2017. Eh, y participando en congresos nos dimos cuenta que estábamos trabajando a la par con un grupo de Wageningen. Entonces, conversábamos harto, ellos trabajaban, eso sí, en lactancia, lo cual para mí es mucho más dificultoso. Generalmente la presencia de la madre hace que cueste ver cosas de rendimiento o nutricionales. Eh, y fuimos paralelos con ellos hasta que nosotros adjudicamos un proyecto y ese proyecto ya llegó a su fin este año, duró 4 años y y también no lo llaman saciedad sensorial específica, pero sí hay una vertiente en mascotas de generar variedad sensorial tanto en perros y gatos.
Así Ok. que por ahí también hay una salida bastante interesante. Es decir, una especie como carnívoros, ya sea estricto gato o carnívoro como el perro, o un omnívoro como el cerdo, no se ven beneficiados en el consumo, bueno, más importante en cerdo, ¿cierto? Que es un animal de abasto, ni Sí. tampoco en su bienestar, que podemos profundizarlo después si es que le damos el mismo alimento todos los días. Muy interesante eso que mencionas de los M&M's y de la comida para perros y gatos, porque, bueno, yo tengo perros, como te mencionaba al principio, pero eh, un alimento específico que nosotros les dábamos cuando teníamos perros chiquitos, venían diferentes colores y yo me imagino que tenía diferentes sabores y había uno de ellos que escogía color específico y no se comía los demás. Tomaba los escupía y empezaba a buscar el que le gustaba y los demás los ignoraba. Y los demás Como sí los podían pájaros. comer, pero este no era muy delicado. Le gustaba mucho un sabor específico. Yo me imagino que los nuggets tenían cada uno un sabor específico y sin salirme mucho del tema, pero por ahí me enteré que el sabor favorito de los caballos es el ácido cítrico y nunca nadie lo hubiera, hasta que empezaron a hacer pruebas y descubrieron que ese era el sabor que más les gustaba y más los atraía a comer. Entonces, por curiosidad fui a ver los alimentos, los que tenían diferentes saborizantes y los más caros, los premium, tenían ácido cítrico. Entonces, sí es algo que como mencionas muy atinadamente, nunca lo habíamos pensado, o al menos no es tan avanzado en los animales de abasto como serían los animales como los caballos o las mascotas, ¿no? Que evidentemente es un margen de ganancia o de ingreso mucho más alto que lo que sería alimento para cerdos o para ganado, ¿no? Sí, Bueno, ya sin salir mucho del tema, porque siempre hago lo mismo, Jaime, ¿podrías compartir con nosotros algunos de los hallazgos más claves que tuviste sobre la variedad de sabores y cómo esta variedad de sabores afecta la ingesta y la palatabilidad del alimento en los cerdos de recría? Si nos pudieras platicar un poquito de eso. por supuesto. Antes de eso, simplemente mencionar en un par de minutos el concepto de palatabilidad. Es un concepto que ha sido bastante manoseado desde hace muchos años. Entonces, Eh, la palatabilidad es definida por muchísimos autores de diversas formas y probablemente una de las definiciones más completas, ¿cierto? Es cómo se percibe el alimento en cuanto a su textura, sabor, olor, bueno, que posibilite el consumo finalmente, ¿no? Cuán palatable es un alimento. Sin embargo, tenemos que entender, ¿por qué lo quiero decir? Porque creo que es un mensaje importante para la industria, lo hemos dicho varias veces ya, que la palatabilidad no está directamente correlacionada con el consumo de un alimento, ¿sí? Ok, Entonces, muchas veces que decimos que un alimento es muy palatable, no significa que sea muy consumido, ok, ¿ok? Y ahí es donde nosotros hicimos un proyecto más o menos grande, donde disociamos ambas curvas siguiendo un poco lo de rata también. Si tú ok, tienes, si tú tienes, a ver, algo palatable es algo que genere placer en el organismo que lo está consumiendo, ¿sí? Y el placer está relacionado con la concentración de nutrientes, pero al mismo tiempo la concentración de nutrientes está relacionado con la detención del consumo. Entonces, cuando tú tienes un alimento muy palatable, como la miel, por ejemplo, la miel ok, es extremadamente palatable, o el manjar es extremadamente palatable, tiene una gran cantidad de energía, tú solamente te puedes comer un par de cucharadas, ¿cierto? Porque tu organismo regula por input de energía. ajá, Y hay que tener ojo porque, claro, esto es un ejemplo más o menos burdo, pero uno podría decir, ok, probemos un aditivo eh, y midamos consumo. Antes habían varios artículos que hacían un símil. Los animales del grupo A consumieron más de este aditivo, ¿cierto? Que los animales del grupo B que no lo tenían o que tenían otro. Por lo ok, tanto, el aditivo A es muy palatable comparado con el B, pero puede ser que no. Es decir, puede ser que el exacto. B sea tan palatable
que los animales bajen el consumo y ahí lo que habría que hacer es una regulación de las concentraciones. Entonces, es muy necesaria una herramienta que realmente se acerque a estimar el placer, la palatabilidad, más allá de una herramienta pura y dura de consumo, que puede ser el consumo voluntario durante el día o durante algunas horas. Bueno, entonces, resultados importantes del proyecto de saciedad sensorial específica. Yo diría que lo bueno de este proyecto fue que exploramos la mayoría de claves sensoriales y nos dimos cuenta que si no en todos los parámetros, pero sí en algunos de ellos siempre encontramos resultados significativos a favor de la variedad con respecto a la monotonía sensorial. Ok. Entonces podemos decir que el cerdo prefiere cuando tú le das variedad de colores. El cerdo no tiene una muy buena visión, pero es capaz de distinguir, por ejemplo, el azul del rojo. ¿Sí? Bueno, Ok. cuando el animal empieza entonces a tener contrastes de colores entre episodios de alimentación, responde mejor en cuanto al consumo a corto plazo. Faltan estudios todavía productivos. Lo mismo pasa con la textura. Si el alimento es, es, es molido, si es peletizado, si es más suave, la textura también el cerdo agradece tener una diferencia de textura por lo menos entre episodios de alimentación. Lo mismo en pruebas de consumo a corto plazo, pruebas conductuales más que productivas. Lo mismo pasa con el aroma, que ahí había harto dato anterior en distintas especies. Sí. eh, y lo mismo pasa con el sabor. Si nosotros variamos aromas, si nosotros variamos sabores, el cerdo lo agradece en cuanto al consumo. La palatabilidad va por la misma línea. Encontramos resultados interesantes también en el placer que el animal siente. Ahí nos falta profundizar probablemente un poco más en nuevos experimentos, cambiando algunas variables, pero el animal probablemente, si nosotros disociamos como un evento de consumo, se ve más motivado, pero al mismo tiempo también percibe más placer, que son dos elementos distintos de la conducta de ingesta. Una es la motivación y la otra es la consumación de esa conducta a través del consumo del Consumo. alimento. Eh, Y salieron estas cuatro pruebas, aroma, sabor, textura y color, salieron muy bien en cuanto a lo conductual, entonces nos quisimos agarrar de una de las que salió mejor, que fue el sabor. ¿Qué es lo que Ok. hicimos con sabor? Utilizamos los sabores que nosotros sabemos que al cerdo le gustan mucho, básicamente de manera innata, es decir, al nacimiento. Ahora está en discusión siempre si lo innato es al nacimiento o antes, pero No, dejémoslo y ahora, al nacimiento. Better Programming ya. Exacto, pero no sé si llamarlo innato, pero sí por lo menos desde el nacimiento. Sí, Y sí. desde el nacimiento el cerdo le gusta mucho consumir elementos dulces que están relacionados con la energía Con la definición. y elementos umami que están relacionados con el input aminoácidico proteico. Ok. ¿Sí? El ácido también, hay grupos de investigación que el cerdo ha salido muy bien posicionado con respecto al gusto ácido, pero no ha sido tan trabajado tampoco. Me acordé de eso cuando dijiste lo de los Los caballos. caballos. Ujú. Entonces nosotros utilizamos el sabor umami a través de este aditivo bien conocido que es el glutamato monosódico, que está en discusión en algunas industrias humanas en Europa, y a través del azúcar común, la sacarosa. Y una tercera rotación que era sin aditivos. Entonces lo que nosotros fuimos haciendo, llevando esto que salió bien en conductual hacia lo productivo, fue generando un cambio sensorial día tras día. Entonces Ok. los productores dicen, ya chuta, pero impracticable. Ok, Sí. pero vamos primero con la teoría y ciencia básica y después te contaré alguna experiencia más aplicada. Fuimos cambiando día por día, entonces un día, habían dos grupos experimentales, un grupo control, un grupo tratamiento. En el grupo tratamiento que queríamos generar variedad sensorial, día tras día cambiábamos primero sabor umami, después sabor dulce, después sin sabores añadidos y después hacíamos esta rotación durante toda la recría hasta el día 49. Ok. Eh, 7 semanas de recría, de este test a día 21 aquí en Chile. Y en el grupo control teníamos la duda, porque no podíamos tener más de dos grupos por la estación experimental. Teníamos la duda si utilizar un control negativo, Ujú. que hubiese sido sin aromas
añadidos, de ninguno. lo cual hubiese sido un poco injusto, ¿no? Porque la sola adición de un aditivo palatable muchas veces puede sacar alguna ventaja sobre el control. Por lo tanto, quisimos contrastar con un control positivo que fue con adición de glutamato monosódico para potenciar el sabor umami. En resumidas cuentas, al final del experimento obtuvimos diferencias significativas en la mayoría de parámetros productivos de los animales a favor del grupo variedad. Llámese una tendencia, no significancia, pero una tendencia eh, con valores P, es decir, menores a 0,1, pero mayores a 0,05, 0,7, si mal no recuerdo, 0,07. Eh, Tuvimos una tendencia a que los pesos fuesen mayores al final de la requería. Pero tuvimos una significancia en el consumo medio diario que presentaron los animales y en la ganancia diaria de peso. Y además mejores eficiencias de conversión. ¿Sí? Bueno, esto da para mucho. De hecho, estamos construyendo un paper. La discusión de las tesis que hemos hecho es bastante amplia, pero salió positivo. Y después de eso dijimos, ok, nadie nos va a comprar que el cerdo necesita variedad como para hacerlo día tras día. Día tras día. Y fuimos a una granja comercial y nos permitieron generar variedad semana tras semana. Ujú. ¿Sí? Más práctico, sí. Más práctico. Y se podría pensar en los cambios de silo, si es que es automatizado, ¿no? Cuántas líneas tenga, qué sé yo. Pero semana tras semana no resultó tan espectacular como el otro, que prácticamente desde la mitad de la recría hacia adelante, la mayoría de parámetros productivos eran significativos a favor del grupo variedad. Semana tras semana sí obtuvimos resultados también significativos a favor del grupo variedad en algunos parámetros, no en todas las semanas, pero lógicamente que las condiciones mucho menos controladas. eh, Así que estamos súper, súper contentos y optimistas con los resultados que obtuvimos de este trabajo. Lo mismo, umami, dulce y sin aditivo, pero cambio semanal. Fíjate que ahorita que mencionas, y otra vez para no interrumpir mucho, pero en alguna ocasión nosotros tratamos un atrayente para los lechoncitos destetados, era muy dulce y era top dress, se lo poníamos encima y les gustaba mucho. Tú sabes, siempre la creatividad a veces no funciona, pero bueno, esta vez decidimos mezclarlo con el alimento eh, para no hacer el top dress, sino dijimos, bueno, se lo ponemos aquí y se pone el comedero y entonces va a estar fluyendo por una semana, que es como se manejan a veces los budgets de los servicios comerciales, ¿no? Pues no, se aburrieron, comieron menos, y todos, ahorita ya, digo, yo lo traté de explicar de una manera muy, como te digo, muy coloquial. Yo les decía, como decimos en México, no sé si ustedes lo usen ahí en Chile también el término, porque en México decimos muchas cosas que nadie más dice, porque no sé, a lo mejor la creatividad volvemos, ¿no? Pero como que se empalagan, no sé si existe ese Sí, término, sí, o se empachan, también le decimos de sí. que, ¿cómo es tanto dulce que ya no quieres? Es muy palatable y Sí, regula el ánimo. y yo decía, no, es que se empalagaron, ya tenían, era comer tanto dulce que ya, pues ya no les llamaba la atención y bajaban su consumo y sí se notaba al final que, digo, los que solo tuvieron 1 o 2 días el atrayente empezaron a comer y siguieron. Y estos empezaron a comer y a los 3, 4 días ya no comían Ya tanto está. y les daba un poquito más de trabajo comer. Entonces, por ahí a lo mejor lo que dices, ya estudiando un poquito más a fondo, como has hecho tú, que bueno, llega un momento en que ya es de más el dulce, ya está buscando otro sabor para complementar. eh, Exacto. a lo mejor un instinto de supervivencia o de buscar variedad en la comida, ¿no? Que bueno, es muy, muy válido desde el punto de vista de la evolución, si así lo podemos ver, queremos ver. Ahora, y creo que ya un poquito abordaste este tema del nivel productivo, pero
cómo se impacta el nivel productivo cuando se implementa una dieta sensorial eh, en comparación con una dieta que, digamos, sería monótona con el mismo sabor? ¿Cuál es el impacto que tiene? Bueno, nosotros estamos en eso, ¿no? En el fondo este proyecto que te comentaba era un proyecto de ciencia básica, de gobierno que Sí. estuvimos ahí 4 años y tuvimos la oportunidad de volver a colaborar con el doctorado con gente de Barcelona y ahora nos adjudicamos, bueno, se lo adjudicaron ellos, pero yo participo en una parte del proyecto, también con dinero de gobierno para ciencia básica y vamos a verle la parte más práctica a lo de la saciedad sensorial también. Hablando con empresas siempre surgen algunas ideas, pero va a depender de qué es lo que tú quieras variar, afectando lo menos posible la economía, lógicamente, del productor y afectando lo menos posible, bueno, que también al final afecta la economía, pero el sistema digestivo del cerdo, porque si tienes también, depende qué es lo que cambies, cómo formules, puede también generar quizás algún poco más de diarrea al comienzo por lo menos. Entonces ahí hay cosas bien prácticas. El color es algo súper práctico, que ha sido muy poco explorado en términos de, no sé si hay algún estudio, por lo menos las búsquedas recientes de mis tesistas, al parecer no hay casi nada sobre el efecto de la saciedad sensorial específica con color, algo aplicado en industria. ¿Sí? Ahí puedes decir, voy a poner 2 comederos, o si ya la granja tiene 2, 3 comederos, dependiendo del tamaño de las recrías, el tipo de comedero, lógicamente, para jugar un poco con variedad dentro del día. Eh, También hay un tema súper interesante, si quieres me lo preguntas después para que no se me vaya, si es mejor la Ok. variedad dentro del día o la variedad entre días. Ok. Bueno, pero siguiendo con esto, los colores no es tanto el costo que tendría que incurrir la empresa, pero habría que ver su efectividad, porque casi no hay ciencia sobre eso en términos de variedad sensorial. Lo otro es los aromas. Los aromas también muchas veces a la industria le gustan porque son muy bajas cantidades como aditivo y no cambias la formulación de la dieta. No. ¿Sí? Como si agregases algún sabor que llevase energía como el azúcar o como el glutamato monosódico. Entonces, probablemente yo te diría lo más fácil para la industria, si es que salen datos significativos en los próximos años, sería el color y el aroma. En el aroma tenemos datos conductuales, faltaría un poco escalarlo como lo hicimos con el sabor. ¿Sí? Eso. Y eso es bastante interesante porque, así como tú mencionas, es muy difícil eh, que la industria se interese en, digamos, empezar a tratar colores y aromas, porque a veces estamos tan enfocados en la proteína, en la energía y todo esto, Ya. pero sí a lo mejor deberíamos, a mí, y te comento así, otras no para salirme del tema, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención en las dietas de lactación cuando les cambias los ingredientes, como que no les gusta. Y eso va un poquito en contra de lo que estamos platicando, ¿no? Que tú sabes que las hembras en lactación están en una tremenda demanda de energía, entonces, y no todas, y nunca lo he medido, pero cuando, digamos, estás en una dieta completamente de maíz, digamos, maíz y soya, ¿no? Mm. Están aquellas hembras lactantes comiendo, de repente les metes sorgo o trigo, les cambia un poquito el sabor y como que Sí, bajan el consumo, ¿verdad? Sí, sí, un día o sí, dos, pero luego lo recuperan y sí. vuelven como que les cae de peso eh, que estar comiendo algo que con lo que ya son familiares y se los cambian. Al contrario de eso, pasa con los cerdos de engorda que sí, y es algo muy característico. Cuando tú les pones granos de destilería, huele a pan, Sí. toda esa factura, y les llama mucho la atención desde que empieza a caer, empiezan a olfatear y les llama mucho el cambio del sabor. Entonces es algo diferente y como dices tú, Y hay ahí hay varias mucho cosas que ahí. explorar. Sí, Hay varias cosas. Partamos por la última porque se me va a olvidar. Probablemente lo que hablábamos antes de estos sabores.
estos sabores fermentados, sabores más ácidos, Sí, sí. existe evidencia en cerdos, no mucha, pero del investigador Roura, Eugeni Roura, que trabaja Ujú. en Queensland University. Ok. Él ha trabajado un poco con sabores ácidos y declarando lo que antes no muchos hacían, que este también es un sabor que les gusta mucho a los cerdos. No lo Entonces, sé. por ahí yo creo que más que la novedad del cerdo de engorda, es que incluso podría ser un sabor preferido innatamente, o por lo menos desde etapas muy tempranas. Lo que pasa es que no se los ponemos a los lechones, ese tipo de alimento. Pero fíjate que hay ahorita, ahora que hablamos de la acidez, ¿no? Eh, Se está reemplazando la lactosa con acidificantes. De hecho, Sí, muchas dietas ya comerciales, sí, tú las ves, ya no tienen lactosa, porque uno de los beneficios de la lactosa era esa acidificación exacto. en el estómago que los ayuda a digerir la proteína, porque su estómago no es lo suficientemente ácido. Entonces, la lactosa llega, se fermenta muy rápido, se vuelve un ambiente ácido, se desbarata la proteína y les ayuda a los cerditos. No sé si, digo, para no irme en ideas muy aventuradas, ¿no? Pero Interesante, súper interesante lo que a lo mejor menciona. por eso es por lo que les llama la atención un sabor ácido, porque saben que innatamente los va a Bien, beneficiar exacto. a desnaturalizar la proteína, ¿no? Muy interesante lo que mencionas. Y con respecto en el fondo que esta novedad genera un rechazo, lo que pasa es que no hablamos de un concepto que es muy, pero muy importante en conducta alimentaria y en cerdos también, que es el concepto de la neofobia. Ok, ¿Sí? Los cerdos y otros animales, y aquí podemos abrir el abanico hacia muchísimos animales, incluyendo al ser humano, ok, experimentamos lo que se conoce como neofobia, que neofobia va más allá de la conducta alimentaria, pero aplicada a a la conducta alimentaria tiene que ver con el temor a consumir algo nuevo. ¿Sí? oh, ok. Y es un mecanismo también que ya está descrito en muchas especies como un mecanismo evolutivo para evitar intoxicaciones. Entonces, un animal va a evitar consumir alimentos que le sean desconocidos, va a actuar con precaución, va a comer primero un pequeño bocado, va a observar cómo un tercero consume, Ok. ¿sí? Sí, sí. Y poco a poco, a medida que va consumiendo y los beneficios orales y postorales son los que son y no se intoxica el animal, después entonces el animal empieza a aumentar rápidamente el consumo. Es como cuando te dicen que las dietas de las mascotas, lo ideal es cambiarlas, si es que vas a hacer un cambio de dieta, de 10% en 10%, algo Oh, gradual, sí. ¿cierto? Porque si le cambias los ingredientes, el animal que sea, lo más probable es que reaccione con neofobia. Entonces, se me había olvidado eso, la saciedad sensorial específica, para contrarrestarla con variedad sensorial, Sí. esas claves sensoriales, ya sean aromas, sabores, tienen que ser conocidos para el cerdo. ¿Sí? Mm. Trabajamos con dulce y umami porque son innatamente preferidos, por lo tanto no hay ningún problema. Pero hemos trabajado con aromas y hemos tenido problemas. De hecho, el paper que tenemos publicado en Saciedad Sensorial, tenemos muchos por publicar, pero el que Sí, tenemos sí. publicado describe ese problema. Y hay una interacción entre el día y el tratamiento, porque los primeros días los animales no les gusta la variedad, tienen temor, tienen Temor a precaución a consumir. Y poco a poco, ya cuando se acostumbran a las claves sensoriales, eso se da vuelta y el grupo variedad se dispara por sobre un grupo monotonía. Fíjate, y otra vez, no quiero salir del tema, pero como que muchas cosas que pasan en la producción animal y en la vida diaria, como que ahorita que estamos platicando, empiezan a tener sentido, ¿no? Te voy a contar rápido, así, una cosa que pasó aquí. Nosotros tenemos perros y un amigo de nosotros iba a salir de viaje y nos encargó que si no le podíamos cuidar a su perra. Pues le dijimos que sí, ya la conocíamos muy bien, se llevaba bien con los de nosotros y trajo su comida. Pero tú sabes que ya tienes tres, ya comen en donde sea, ¿no? Y finalmente empezamos a poner las tres alimentos. No sabíamos quién se lo comía, más o menos todos estaban del mismo tamaño. Viene mi amigo, se lleva a su perro. 2 días después nos llama. Oye, ¿qué alimento le da a sus perros? Pues fulanito alimento, ¿no? Ya no quiere comer. Al perro le gustó el alimento que nosotros le dimos. Y cuando regresó al alimento que él comía normalmente,
ya no lo quiso. Y comía poquito porque pues sí le daba hambre, ¿no? Pero ya le dijimos cuál era, fue y le compró y volvió a la normalidad. Y después de unas semanas trató de volverle a dar el alimento para no tirarlo, para no hacerte el cuento largo, lo tuvo que donar al shelter porque ya no se lo comía, ya no le gustó. ¿Y Y había comparaste otro, sí, bien, los adelante. valores nutricionales o qué tipo de Era, aditivos era, usaban? y fíjate que sí lo vi, yo lo vi desde ese punto de vista, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor este alimento es un poquito más caro el que nosotros le damos, pero era algo equivalente. De Ya. hecho, era la misma marca, solamente un Mm. diferente sabor, y ya no le gustó. Y de hecho, eso pasó, voy a decir, 3 años atrás, y nunca ha regresado. Siempre siguió consumiendo el alimento que probó aquí, y nosotros no lo hemos cambiado, y no, nunca hemos visto que lo rechacen. Pero bueno, tú sabes que los perros comen de todo, les da uno ahí un premio y esto y lo otro, pero muy interesante esto ya cuando lo pones en la cuestión de los cerdos y del ganado y todo, pues sí, los sabores, aunque uno piense que no, sí tienen un efecto. Y volviendo a los cerdos así rápidamente, tú sabes que cuando le pones mucha grasa al alimento, los marranos comen menos porque se llenan de esa energía y como que ya no pueden comer más, aunque ellos quieran y les gusta, porque el cerdo les gusta, pero con tal, como el ejemplo que ponías de la miel, es mucha energía, ya no la quieren. Exacto. Bueno, y se ha criticado a la industria hace alguna década atrás por siempre ir NRC hacia arriba, Sí, sí, ¿no? Es decir, no, vamos, pero pongámosle un poquito más en el fondo. sí, un Mejor poquito. pasarse Sí, que que te falten. falte. Sí, sí. Entonces, la industria, bueno, también se ha dado cuenta que muchas veces puedes tener menor concentración de nutrientes y tener consumos muy similares y crecimientos también. Entonces, puede tener que ver en algún caso con algo parecido. Y fíjate como lo dices, ya aplicándolo a la nutrición, que también, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Si el NRC o cualquier tabla te recomienda un cierto nivel de aminoácidos y le quieres dar más, puede ser que estés limitando el consumo Por supuesto, involuntariamente, por supuesto. porque es mucha proteína y ya no la necesitan, ya no la quieren. Eh, a mí nunca me pasa, ¿no? Pero tú sabes, en Sudamérica y mucho más que en México comen mucha carne. Entonces, yo sí me gusta la carne, pero para comer carne necesito tener tortillas porque como que te cambia un poquito el sabor. Y eso me costó trabajo adaptarme aquí, que no comen, los carbohidratos vienen en forma de papas, Claro. papas cocidas o el puré, pero sí es una como que comes la carne, pero le pones un poquito de carbohidratos porque si no ya te aburre, ¿no? Incluso en la misma comida. Pero bueno, ya me emociona, me da, muchas de las cosas que mencionas como que empiezan a tener sentido cuando las explicas ya de un punto de vista técnico y científico, que uno sabe a lo mejor empíricamente, ¿no? Pero bueno, la entrevista es para ti, no para mí, lo que estás aquí Tranquilo. enseñándonos. Estamos Eh, muy interesante ahora, también. sí, en términos, Jaime, de bienestar animal, ¿cuáles serían los beneficios que podríamos decir o que podríamos observar nosotros Ya, al manejar la saciedad? esa pregunta tiene una respuesta teórica y tiene una respuesta práctica que yo creo que todavía no hemos sido capaces de observar. ¿Ya? La respuesta teórica yo creo que está bastante clara. Si nosotros observamos, por ejemplo, el modelo de los 5 dominios o antiguamente el dominio de las 5 libertades del bienestar animal. ¿Ok? Eh, en estos modelos se hace muy importante la capacidad que tiene el cerdo para expresar conductas naturales de la especie. Y una de las conductas que más se ve limitada dentro de un sistema productivo es la alimentación, en donde si te pones a pensar cualquier animal, sea cual sea, la mayor parte de su tiempo activo lo pasa buscando o consumiendo alimento. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que hace uno como animal? Dormir, ¿cierto? Reproducirse, Y comer comer. alimento,
Sí. defecar, jugar, la conducta de juego también. Bueno, pero en el caso del cerdo entonces se ve limitado porque recibe todos los días la misma dieta y la recibe en un espacio que el cerdo ya conoce. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Pero con una estrategia que hay que ver bien cómo, de qué manera, ¿no? Para que no genere habituación también, es que esto debería incentivar la conducta de exploración del cerdo. Nosotros tenemos resultados preliminares, que estamos terminando una tesis, y, y de hecho lo Ujú. hace de manera significativa. Es un diseño no complejo, pero un poco enredado. Medimos 9 días, 3 semanas distintas, los 3 primeros días, cuando hacíamos cambio o no cambio. Bueno, el cambio, es decir, la variedad sensorial, tendría este efecto positivo en aumentar la exploración del cerdo, además de todo lo que hemos conversado antes. Eh, y esto debiese traducirse en que el cerdo tiene mayor control sobre su medio ambiente y eso disminuir los niveles de estrés. Ahora, esto a través de medidas de cortisol y de la línea blanca, no lo hemos logrado ver, ¿sí? Muy No hemos difícil. logrado resultados significativos, pero no es fácil porque es algo que es algo que no es tan evidente como generar un estresor en el animal. O tú saber que el animal está sobre un estresor agudo y tratar de evitarlo, que sé yo, estos típicos estudios que hacen sobre cómo trata el personal al cerdo, ¿no? O la castración o el corte de cola. Esto es bienestar, entre comillas, buscando emociones positivas, Sí. ¿cierto? Y que el cerdo tenga mayor capacidad de controlar su ambiente. Entonces, no sé si estas medidas que utilizamos son las más adecuadas. Ahora estamos yéndonos hacia lo más conductual, ¿eh? Ujú. Y viendo evidencias conductuales que se correlacionen con un mejor control del medio ambiente y un mejor bienestar. En estrés puro y duro no hemos visto nada en los experimentos que hemos hecho. Ya para cerrar, ya para terminar un poquito y juntar todo esto que hemos estado platicando, ¿tú qué le recomendarías a los que nos están escuchando que de alguna manera están involucrados en producción, en alimentar animales? ¿Cuáles serían tus recomendaciones acerca de todas estas cuestiones sensoriales y de saciedad y de monotonía y todo eso? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Esta temática no es tan habitual. Y cuando digo que no es tan habitual, ¿No? probablemente no sea habitual en las escuelas de veterinaria, no sea habitual en el mundo empresarial, porque son temas que, que vienen desde una ciencia hermana, que cada vez se tiene que incentivar más la interdisciplina, porque nos vamos dando cuenta de cosas que pueden parecer súper obvias, que no le habíamos dado esa mirada. Entonces, el primer mensaje es que la interdisciplina ayuda mucho, ¿sí? Ah, Esta conexión entre entender un poco de psicología junto con nutrición saca a la luz ciertos conceptos que yo creo que siempre es bueno tenerlos presentes. Es decir, que un productor maneje el concepto de neofobia para entender ciertos procesos de inclusión de alimentos, aditivos, ingredientes el mismo de saciedad sensorial, el de palatabilidad, un poco entender que la conducta alimentaria no es solo el consumo, cuánto come el animal, sino que podemos un poco abrir el abanico y darnos cuenta de muchos detalles que quizás van a mejorar significativamente la producción. Hay dos cosas que a mí en estos años que llevo como académico me han llamado mucho la atención, que yo creo que son dos aplicaciones de lo que nosotros hacemos, que al final del día es la idea, ¿no? Uno hace ciencia básica, pero sí. ciencia para la mejora de los animales y de los productores. Eh, y una es esta, una es la saciedad sensorial específica, porque hemos hecho 6 experimentos, 7 experimentos, creo que 8. Han salido todos buenos en algún sentido. Hay interés nuevamente, bueno, hubo interés desde Wageningen, hay interés desde Barcelona, entonces es algo que se está tocando, se está conversando en mascotas,
en cerdo todavía a nivel científico en algún congreso. Entonces, porque funciona, porque, porque realmente es algo aplicado. Y aquí cuando los productores siempre nos critican a los científicos, chuta, pero a ustedes les gusta estudiar el ala de una abeja, qué sé yo. Esto funciona. El punto es hacer un poco más de ciencia para ver cómo funciona mejor. ¿Sí? Pero que hay resultados significativos, que nosotros hicimos un contraste muy básico. Yo no soy economista, ni mucho menos, pero hicimos un contraste básico con parámetros económicos y es rentable, ¿sí? Entonces, ese sería el mensaje. Hay que atreverse un poco, eso sí, porque es algo novedoso. Novedoso. No baja la producción, se pueden asociar con industrias de aditivos quizás y tiene una estrategia que bien llevada va finalmente a llegar a un incremento probablemente de los ingresos. Si es que esto sigue la misma línea que hemos visto nosotros. Perfecto. Jaime, pues interesante, muy, muy novedoso el tema, como tú dices, a lo mejor no se habla tanto todavía de esto, pero es algo que está agarrando un poquito más de impulso y ojalá que en el futuro podamos ver más artículos, más información, porque sí, sí llama la atención algo diferente, que bueno, puede funcionar en el futuro, como tú dices, pero hay que empezar con lo básico para poder llegar a una aplicación ya más comercial. Y bueno, ya para terminar, lo último que me gustaría preguntarte es si tú conoces a alguien que te gustaría recomendar, que tú pienses que podría compartir con las personas que nos escuchan algo de conocimientos en cerdos que te gustaría recomendar. Sí, yo estos últimos 5 años he colaborado con una investigadora que yo me saco el sombrero con ella, es de Chile también. Está trabajando temas súper relevantes para la industria del cerdo, que es la relación humano-animal, ¿no? Ok. Entonces trabajo con relación humano-animal en sistemas productivos intensivos. Yo creo que podría ser un gran aporte porque tiene ciencia de última generación en términos de bienestar y muy, muy buena. Su nombre es Daniela Luna. Jaime, pues por demás interesante. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Eh, pienso que y haces pensar en algo nuevo, en algo novedoso, que no debemos o enfocarnos nada más en lo que hacemos todos los días, sino que ver en otras direcciones para poder mejorar el sistema desde otro punto de vista. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte y nuevamente un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y gracias por esta oportunidad también.